Bueno, este jueves comienzan en la Corte Suprema los alegatos sobre la nulidad de la sentencia en el caso Alto Río. Los condenados solicitaron ante el máximo tribunal repetir el proceso que los declaró culpables de la muerte de 8 personas durante el desplome del edificio penquista, y queremos conversar más de lo que se espera justamente para esta jornada y tomamos contacto con el abogado querellante de este caso, Renato Fuentealba, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, abogado? ¿Qué tal? Muy buen día, Germán. Buen día. A ver, se empieza entonces a resolver estos recursos de nulidad presentados por la defensa de estas personas que fueron inculpados en este caso. ¿Qué es lo que esperan ustedes, primero, como para dar contexto al inicio de esta conversación? Bueno, la verdad es que como partes intervinientes en este proceso, y principalmente por las víctimas, esperamos que esta sea la última etapa de un proceso que ya se ha extendido aproximadamente por 4 años. Esperamos que estos alegatos ante la excelentísima Corte Suprema pongan término definitivo y se ratifique en definitiva las sentencias condenatorias respecto de los representantes de la constructora e inmobiliaria que edificaron el edificio Alto Río. Ahora estamos hablando, claro, de los primeros Juan Ignacio Ortigoza, Felipe Andrés Parra y Ricardo Baeza, quienes en el fondo fueron condenados a 3 años de presidio remitido y a pagar una indemnización de 1.800 millones de pesos a las víctimas. ¿Qué es lo que esperan ustedes? Porque en el fondo aquí esto se podría volver a foja cero. Pero ustedes, recuerdo que en su minuto tampoco eran muy conformes con esta resolución. Bueno, la verdad es que el primer juicio que se terminó condenando solamente al ingeniero Pettinelli, nosotros recurrimos en contra de esa resolución porque consideramos que la responsabilidad de los representantes de la empresa fluía claramente de los medios probatorios que se habían aportado al proceso. Es por eso que solicitamos ante la Ilustrísima Corte de Concepción la realización de un nuevo juicio, y durante este nuevo juicio se pudo, en definitiva, el tribunal generar la convicción de que no tan solo el ingeniero René Pettinelli había intervenido en forma activa en la construcción del edificio, ocasionando la caída de este y provocando la consecuencial muerte de las personas, sino que también, en definitiva, los constructores habían tenido participación directa en la ejecución del edificio y además también con ello habían provocado causalmente la muerte de 8 personas y 7 personas que quedaron lesionadas, y que también fue condenado por esto los representantes de la empresa. Ahora, en el caso hipotético de que la Corte Suprema decida y defina de que esto se tiene que dejar tal cual como estaba en el fondo y que tienen que cumplir esta pena de 3 años de presidio remitido, ¿ustedes piensan, de todas maneras, las familias realizar otro tipo de acciones más adelante, considerando, insisto, de que en su minuto los familiares tampoco quedaron muy contentos, como por ejemplo con esta pena que fue inculpado René Pettinelli a 800 días de cárcel? A ver, no es nuestra intención cuestionar los criterios jurisprudenciales o las resoluciones judiciales, pero sí, la verdad es que no deja satisfecho como ciudadano y personalmente como abogado representante de las víctimas. Uno espera que, en definitiva, ante la magnitud de las negligencias cometidas y ante la magnitud también del daño provocado, existan resoluciones judiciales que vayan siendo ejemplificadoras para los representantes de las distintas empresas, principalmente aquellos encargados de la confección de edificios, que necesariamente una mala confección puede provocar el colapso y ello necesariamente la muerte de personas. Entonces nosotros, como querellantes, la verdad es que en este momento, aparte de este proceso penal, tenemos iniciadas acciones civiles también respecto de la inmobiliaria, de la constructora. También escribimos responsabilidades del municipio por no haber fiscalizado la construcción correcta del edificio, a fin de que en definitiva el día de mañana sea a través del fisco, de las municipalidades, quien tengan que satisfacer las indemnizaciones pecuniarias que a los tribunales han fijado en favor de nuestros representados. Porque, seamos realistas, la verdad es que la inmobiliaria y la constructora, no por la magnitud del daño provocado, debemos recordar que son 8 fallecidos, 7 lesionados, pero son aproximadamente 80 personas, 100 personas las que habitaban en el edificio Alto Río, que perdieron todos sus enseres. No son las únicas víctimas los 7 lesionados y 8 fallecidos, sino que económicamente y patrimonialmente existe una infinidad de personas que perdieron todo, absolutamente todo, en el colapso del edificio. Abogado, hace poco rato atrás estuvimos acá en el estudio con el ministro de Vivienda, ministro Pérez, quien señalaba que en el fondo este caso, bueno, sin inmiscuirse mucho en temas judiciales, pero señalando de que este caso era importante que se marcara un precedente, que si había personas culpables, que en el fondo se dejara establecido eso. A su juicio, ¿qué tipo de precedentes, siguiendo esa misma línea, son las que se marcan con esta resolución de la justicia?
A ver, hoy la Corte Suprema tiene un momento quizás histórico en nuestra jurisprudencia nacional de poder establecer las verdaderas responsabilidades de los representantes legales de las empresas. En muchas oportunidades, y así la defensa lo ha sostenido, que de acuerdo a los principios de confianza, ellos asumen que todas las personas ejecutarán correctamente su obra o ejecutarán correctamente las acciones que le corresponda ejecutar en el edificio. Pero la verdad es que uno espera que en definitiva las personas que están a cargo y tienen el desarrollo de la ejecución de la obra tomen una participación más activa, una fiscalización real, que no simplemente existan en los papeles métodos de fiscalización de la construcción de la obra, que en la práctica nunca se ejecutan. Entonces es un llamado de atención a los representantes de las inmobiliarias y de las constructoras que tienen que tener un rol activo, que en definitiva no se pueden amparar en principios de confianza ilusorios, documentos que se suscriben sin que tengan una fiscalización real y concreta en la confección del edificio. Eso es lo importante. Nosotros pedimos que a través de este proceso se dé una elección y además también se pueda instruir a los representantes de las inmobiliarias que, por favor, y de una vez por todas, se construya en Chile correctamente las edificaciones. Ahora, abogado, y esto para finalizar en pos del tiempo, ¿usted cree, y ya está terminando este proceso, pero usted cree que la normativa chilena se ajusta a las necesidades de un país sísmico en caso futuro de otro proceso que Dios no quiera ocurra, pero si llegase a ocurrir que se viva y que se tenga que perseguir a quienes sean los responsables? ¿Está la normativa diseñada de una forma acorde a eso o debiesen haber ciertos cambios o mejoras? Bueno, después del terremoto se hizo una modificación legal que se adecuó, la ley chilena antisísmica se adecuó a las nuevas necesidades. Debemos recordar de que todas las leyes antisísmicas tienen o son dictadas con posterioridad a un terremoto porque se van adecuando a las nuevas a los nuevos fenómenos que van ocurriendo a nivel sísmico. Entonces, esta actual legislación ya se adecuó al terremoto del año 2010. Por lo tanto, creemos que contamos con una legislación sísmica que permite, si se cumple y las constructoras cumplen a cabalidad lo establecido en la normativa, no debieran ocurrir otros desastres como el edificio El Torrido. Bueno, pero desde el punto de vista de la persecución a las personas responsables, ¿es desde el punto de vista de ese sentido? Bueno, esto es un avance, esta sentencia es un avance, no necesitamos nuevas legislaciones que establezcan nuevas sanciones penales. La verdad es que los tribunales hoy en día, con la legislación vigente, tienen las herramientas para poder condenar. El Ministerio Público, así tras un trabajo excelente que realizó el Ministerio Público, lo pudo conseguir, apoyado también, por supuesto, por todos los abogados que intervenimos en calidad de creyentes. Hoy en día se ha sancionado y eso es lo que esperamos, que en definitiva la excelentísima Corte Suprema ratifique el fallo de primera instancia del Tribunal Oral en lo Penal de Concepción, ratificando que en definitiva los representantes de la inmobiliaria cometieron cuasi delitos, 8 cuasi delitos de homicidio y 7 cuasi delitos de lesión. Muchísimas gracias, abogado, por haber estado junto a nosotros. Que esté bien. Adiós, Germán.